Qué bueno es estar en la presencia de Dios y saber que Dios tiene una palabra para ti en esta noche. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, de verdad? ¿Estás convencida de ello? Bueno, el título que le puse a esta enseñanza es "Y de repente". Y de repente. Hace una cosa ahí un poco, un título un poco extraño, ¿verdad? Pero es que en la Biblia hay muchas menciones a "y de repente". Y recordáis que Marco nos habló este domingo que nosotros en nuestra vida medimos todas las cosas en unos parámetros que son lógicos matemáticos, son unos parámetros de las medidas del mundo terrenal, el espacio, el tiempo, todo lo medimos en una dimensión humana. Pero hablaba que Dios no está sujeto a esas medidas, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros vivimos en el mundo terrenal y otra cosa es lo que sucede en el mundo espiritual, en el mundo gobernado por el Señor, ¿no? Y decía, y hablaba este texto de 2 de Pedro 3:8 que dice: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y espero que a veces pues, decimos, espera un día, que no sean 1000 años. A veces el tiempo, ¿verdad?, esperando las cosas de Dios nos parece que es un tiempo lento. Y Marcos también nos hablaba de redimensionar nuestra fe. Porque las cosas de la tierra responden a una lógica, pero las que vienen de parte de Dios responden a algo que es la fe. Y hoy lo que quiero yo traer a tu vida es una palabra de fe, para creer que el de repente de Dios que tú estás esperando viene. ¿Cuántas aquí vais a creer que el de repente de Dios viene para tu vida? Todas estamos esperando un de repente, todas. No hay nadie que no espere un de repente. Y yo quiero que tú hoy salgas de aquí creyendo que ese de repente viene para tu vida. La Biblia nos habla de que hay un tiempo específico y determinado por Dios en el cual Él obra de repente. Y es un tiempo que obra instantáneamente, un kairos, ¿verdad? Que muchas conocéis ese término y no vamos a pararnos a explicarlo ahora. Y parece que muchas veces Dios parece que está ausente, que está callado por un largo tiempo y decimos, Dios es que no habla, pero de repente manifiesta su poder para bendecir a su pueblo. De repente tú vas a creer que viene un kairos para tu vida. Yo te lo voy a repetir mucho para que tú creas que de repente viene un kairos para tu vida. Y el de repente de Dios siempre viene precedido por un tiempo de silencio, de espera, un tiempo prolongado. Y seguro que aquí hay muchas que están esperando por un tiempo prolongado a que algo suceda, ¿verdad? Seguro que sí. Y estos son tiempos en los que podemos decir, no pasa nada, nada sucede, nada ha cambiado hasta ahora. Y aún es posible que la situación en la que vives se haya puesto peor últimamente. Empezaste a orar y las cosas se ponen peor. Mala cosa, ¿no? Dices tú, pues estoy confundida. Señor, tú ves mi necesidad, tú ves que estoy orando, que estoy rogando, que estoy ayunando y nada sucede. ¿Pero qué pasa? Y ¿sabes una cosa? Que hay personas que al no ver nada abandonan. Qué triste. Qué triste que haya personas que están esperando algo de Dios y como eso no sucede en el tiempo que creen que tiene que suceder, abandonan. Y abandonan la célula,
y abandonan la iglesia, y abandonan los caminos del Señor. Y dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué te sucedió? Ya estoy harta de esperar. Estoy cansada de esperar. Yo creía que Dios me iba a dar esto y no ha sucedido. Y estoy cansada de esperar y me voy. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que uno piense que Dios no le escucha. Pero también es muy triste, por otro lado, que hay cristianos que se resignan a vivir una vida sin bendición. Caminan por la vida como cristianos frustrados porque lo que esperan de Dios tampoco viene. Y no me voy a ir de la iglesia, no voy a abandonar los caminos del Señor, pero vivo frustrada, resignada, triste. Cualquier impío vive más feliz que una persona que está en esta situación. Y es muy triste. Y nosotros no queremos ser de esa clase de cristianas, frustradas, resignadas, que vivan sin la bendición de Dios. Porque nosotras, que somos mujeres fieles al Señor, no podemos vivir frustradas. Y realmente yo creo que es muy, muy terrible abandonar los caminos del Señor. Terrible, porque el camino es de muerte. Pero también creo que es muy, muy terrible y muy frustrante vivir en los caminos del Señor sin bendición. Así que esto lo tenemos que solucionar, ¿o no? Amén. Vivir en los caminos del Señor sin bendiciones. Pero el Espíritu Santo ha preparado un tiempo para ti. Y por eso creo que te ha traído aquí y para hacerte creer que hay un de repente para sus hijas, un de repente a las puertas de tu vida. Porque eres una hija de Dios. Y esos de repentes son exclusivos de Dios. No los hace nadie más. Es exclusividad del obrar de Dios. Esto es patrimonio del pueblo de Dios. Es patrimonio de sus hijos. Es patrimonio nuestro. Y dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Pero también dice que los pensamientos de Dios, ¿cómo son para nosotros? Son buenos, son de bendición para que alcancemos, lo dice en Jeremías, un futuro y una esperanza porque confiamos en Él. Dios es el Dios de lo de repente y aparece 87 veces en la Biblia esta expresión. ¿Y qué quiere decir? Lo no esperado, lo repentino, lo de sorpresa. En el momento menos pensado, en la hora menos pensada, sucede algo. Y Dios interviene así en los momentos más inesperados para transformar las vidas, para transformar ministerios y para transformar la misma historia. Porque Él llegó de repente. 400 años de silencio. Nadie lo esperaba. Ya todo el mundo decía, el Mesías no viene. Y de repente una virgen concibe, ¿verdad? Y llega el Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo, por y para qué vienen los de repentes de Dios? Y estuve mirando, estudiando en la Biblia, si hay algún patrón. Si hay un patrón, hacemos esto, esto y esto y esto, y viene el de repente de Dios. Pues no lo encontré. No encontré patrón. No encontré una característica común en las historias en las que llegan los de repentes de Dios. No lo encontré, no hay un denominador común. ¿Por qué? Porque a cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier condición, le puede llegar un de repente de Dios. Porque la soberanía de Dios no puede ser contenida. Dios es un Dios demasiado grande para que lo contengamos en patrones establecidos, en parámetros, porque si yo hago esto, esto y esto y esto, entonces sucede aquello. Sería muy fácil, ¿verdad? Pero eso no sucede así, no sucede así, porque Dios lo que quiere hacer, lo hace en su soberanía. Es decir, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, ¿verdad? Pero eso sí que encuentro que es común, que Dios llega
para demostrar su poder. Dios llega para demostrar que Él es Dios, que Él es todo, que Él es grande, que Él es el poderoso, que Él es el Señor. Llega para todo esto. Y eso también nos ayuda a que cuando llega algo de Dios, nuestra comprensión humana es como que sobrepasa los límites, ¿no? Sobrepasa los límites de nuestro entendimiento y decimos, esto verdaderamente es Dios. Y me gustaría que fuéramos explorando 4 de esos de repentes que vemos en la palabra de Dios y cómo esos de repentes nos pueden hablar hoy en nuestra vida, y yo espero que Dios, que el Espíritu Santo te hable a través de ellos. Y el número 1 es el más conocido en la Biblia y es el de repente en el día de Pentecostés, y está en Hechos 2 del 1 al 4. Sucede el día de Pentecostés y sabéis que los discípulos, después de la ascensión de Jesús, de su muerte, resurrección y la ascensión, están esperando juntos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús les había dicho, otro vendrá detrás de mí, y ellos están esperando allí la promesa del Espíritu Santo, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, que lo podemos leer en Hechos 2, dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces Jesús, que les había ordenado a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre y que no salieran de Jerusalén, estaban allí, tenían que esperar. ¿Y qué esperaban? Pues nosotros ya sabemos lo que llegó. Pero ¿qué es lo que esperaban? Ni idea. No tenían ni idea lo que esperaban. Solo sabían que algo iba a suceder, pero no sabían qué. Y estaban esperando allí. Tenían la promesa de parte del Señor. Y dice, en 1 Corintios 15:6, leemos que Jesús, cuando resucita, se le aparece a más de 500 personas a la vez. O sea, Jesús resucita y se le aparece a 500, a más de 500. Aquellos 500 habían visto a Jesús resucitado y habían escuchado que había que esperar, que Él iba a mandar algo. Dice, fijaros lo que dice, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muy bien, pero luego en Hechos 1:15 leemos que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, vamos a ver, Jesús se le aparece a más de 500, pero luego en Hechos los que estaban esperando son 120, si hacemos una resta, 500 menos 120 son 380 personas. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban las 380 personas el día de Pentecostés? ¿Dónde estarían? Y la respuesta es bien sencilla. Se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar. Y es que esperar es muy cansado, chicas. Esperar es cansadísimo. Empiezas a decir, no, ¿o iría mal? No, esto ya no tiene solución. Es que esto no va a suceder. Es que a lo mejor no era aquí. A lo mejor no era en este sitio. A lo mejor era en otro sitio. ¿Escucharíamos bien? Y ahí empezamos con nuestros diálogos internos. Y a pesar de que el mismo Jesús les había hablado, ellos se cansaron de esperar. Tal vez tú estás en una situación y estás diciendo, estoy ya cansada de esperar, es que no merece la pena. Pero yo, a través del Espíritu Santo que quiere hablar hoy con tu vida, quiere decirte que no te canses de esperar. Que no te canses de esperar, porque la promesa del Señor viene para tu vida. Viene, no te canses. Aunque creas, no viene. ¿Para qué ejercer la fe? ¿Para qué? Si a lo mejor ni sucede, ¿para qué? Pero algunos desistieron un día antes de la promesa. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas a aquellos que se fueron, que dijeron, no, aquí no pasa nada, y desistieron el día anterior a la promesa? ¡Qué frustración más tremenda! Por eso, a veces me duele ver a personas que abandonan y dicen, nada sucede. ¿Y si era el día anterior a la promesa? ¿Y si hoy estás pensando, es que no va a suceder nada, y es el día anterior a la promesa? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ese Pentecostés cambió el curso de la historia. Porque aquellos 120 hombres y mujeres que quizá estaban llenos de miedo, de temor, porque el Señor se había ido, porque estaban solos, se encontraban, no sabían qué estaban esperando, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios irrumpe en medio de una situación de miedo, de temor, de desesperanza, y los capacita, los empodera para ser sus testigos en toda la tierra conocida. Ese fue un momento increíble en la historia. Fueron investidos con el poder, con la llegada del Espíritu Santo. Y recordáis que lo que había sido una pequeña comunidad, pequeñita, 120 en ese momento, de seguidores, se convierte en un movimiento que iba a alcanzar todas las naciones, todas las naciones. Entonces yo quiero extraer de este escenario un principio bíblico. Y es que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. En el perfecto, no en el mío. En el tiempo perfecto. Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. ¿Cómo? Trayendo poder, trayendo renovación a su pueblo a través del Espíritu Santo. Había el cumplimiento en ese momento de la promesa de llegada del Consolador. Y aquellos hombres se hicieron fuertes, valientes. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo lo aplico? Espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Espera el cumplimiento. Yo te ruego que no abandones. Si tú has llegado hoy y tienes cualquier situación y dices que ya no merece la pena, yo te digo, espera, espera, espera todavía. Porque los que perseveran en el Señor, los que confían en el Señor hasta el final, ¿sabes qué van a recibir? La bendición. Como los que esperaron la promesa del Espíritu Santo, que fueron los que recibieron la bendición. Quizá todos estos años las cosas te salieron al revés de lo que esperabas. Puede ser, puede ser. Pero yo te pregunto, ¿en ese tiempo te mantuviste esperando en el Señor o hiciste cosas que Él no te mandó? Porque a veces, cuando las cosas salen al revés de lo que esperamos, es porque no hemos esperado en el Señor. No hemos tenido nuestros propios planes. Y a veces, y muchas veces, la mayoría de las veces podemos estar en periodos de espera, con incertidumbre de lo que pasará. Pero quiero decirte hoy que Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple lo que promete. Y tú lo que estás esperando es para que Dios también haga algo en tu vida en donde tú veas la manifestación de su poder, su soberanía. Tiene que haber un nuevo despertar en tu vida. Yo oro para que haya un nuevo Pentecostés en medio de nosotras, para que nosotros experimentemos esa pasión por Dios, para que experimentemos esa llenura del Espíritu Santo y que no nos cueste salir a las calles, que no nos cueste hablar del Evangelio, que Él nos empodere con esa fuerza, con ese poder que viene de lo alto. Y en el encuentro que acabamos de vivir, muchas mujeres tuvieron un de repente en su vida. Muchas mujeres. Dios les tocó su corazón, les habló, las ministró, porque hay un de repente de Dios para cada una. Número 2, el de repente en la vida de Saulo. Y lo podemos leer en Hechos 9, del 1 al 9. Ya sabéis que Saulo era un hombre conocido, el conocido como a continuación de su encuentro con Jesús, como el apóstol Pablo, iba camino de Damasco con la intención de prender
a los cristianos. Pero de repente una luz del cielo lo rodea y cae a tierra. Cae de su caballo. Y lo podemos leer en Hechos 9, 3 y 4. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, o sea, de repente, le rodea un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y sabéis qué ocurrió? En un instante la vida de Pablo cambió completamente. Este hombre, que había sido el mayor perseguidor de la iglesia, se convierte en el mayor defensor, en el mayor misionero. Pasó de ser el cumplidor de la ley de Moisés ahí a rajatabla, estricto, al promotor de la gracia y de la fe en Jesucristo. O sea, pasa de legalismo más duro, puro y duro, a ser un hombre que trae la gracia, que entiende el Evangelio, que entiende las enseñanzas de Jesús. Incluso él, de ser Saulo, el grande, se convierte en Pablo, el pequeño. Hubo una transformación completamente. Y a mí se me preguntan: ¿tú crees que un hombre como Pablo puede cambiar? Digo, nunca. Con mis parámetros lógicos humanos, ¿pensaría que un hombre como Saulo podría cambiar? No, no. Si participó en el apadrinamiento de Esteban, si fue un hombre terrible. Pero Dios quería no solamente cambiar la vida de Pablo, Dios quería cambiar la vida, la historia, quería cambiar el rumbo del cristianismo. Y ese encuentro de Jesús con Pablo hace que no solamente Pablo cambie su corazón, sus circunstancias, sino que cambie la historia del cristianismo. Y Dios se va a manifestar en tu vida no solamente para cambiar tus circunstancias. Eso sería poco. Tiene que manifestarse para cambiar el rumbo de tu vida. Porque si tú ibas por un camino creyendo que ibas muy bien, cuando Dios se manifiesta te cambia a ti, pero también quiere cambiar el rumbo de tu vida. Porque a veces llevamos rumbos muy equivocados. Porque hay camino que parece recto y el fin es de muerte. Y eso no solamente está escrito para los inconversos, está escrito para esos creyentes que no dependen de Dios o que no dependemos de Dios y que ni consultamos a Dios a la hora de tomar decisiones sobre nuestra vida. Pero Él quiere cambiar tus circunstancias, pero quiere cambiar también tu destino y el destino de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Él quiere cambiarlo todo. Por eso Él propicia de repentes de encuentro con Él, para que cambien los destinos. Y muchas veces nos encontramos con situaciones. Hace poco una mujer en esta iglesia estaba a punto de divorciarse de su marido porque ya no aguantaba más. Pero sucedió un de repente en su vida. Y su marido fue transformado, su corazón, mudado en otro hombre. Ya dejó de ser la persona que era y Dios hizo una cosa tan increíble en su vida, en su familia. Y aquel que había sido el azote de su casa, siempre juzgándolo todo, siempre juzgando a la iglesia, siempre juzgando su fe, siempre juzgando sus valores, se convirtió de repente en un hombre que suma, que añade y que tiene liderazgo. Y todo porque hubo un encuentro con Jesús, un de repente que lo cambió todo. ¿Qué principio podemos extraer de este encuentro de Saulo con Jesús? Que Dios transforma hasta los corazones más endurecidos. Si tú tienes en casa un corazón endurecido y dices: Dios con este no puede, te pregunto, ¿es peor que Saulo?
Es peor que era este perseguidor de los cristianos y de la iglesia, y Dios en su gracia lo llama a ser un instrumento en sus manos para el evangelio. Este de repente nos va a mostrar que nadie está fuera del alcance de la gracia transformadora de Dios. Quizá ese hijo tuyo que dices que está muy duro no está lejos de la gracia transformadora de Dios. Quizá ese marido que dices, bueno, esto ya es imposible. Con esto sí que nadie. Por eso tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Tengo alguien en mi casa, alguien amado que está perdido, que no quieren saber nada de Dios, o a lo mejor quieren saber de Dios, pero ves que sus hechos no concuerdan, su estilo de vida no concuerda con lo que dice creer. Pueden ser personas que están atacando tu fe, pueden ser esas personas que son tu peor enemigo cuando se refiere a las cosas de Dios. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que hablar con esas personas? No importa lo lejos que tu amado, que tu amada parezca estar de Dios, no importa. Porque tenemos un Dios poderoso que puede transformar las vidas. Tenemos un Dios poderoso que te puede tirar a cualquiera de su caballo. Puede tirar a cualquiera de su podio alto. De donde sea, Dios tira al más pintado, al más valiente, al que se cree más listo. Lo tira del trono en el que está subido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solo para salvarlo? No, vamos a pedirle a Dios más. Salva a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a quien sea, no solamente por su salvación y para que llegue al cielo y se salve, sino para que Él también pueda cambiar la historia de muchos. Corazón transformado. No pidas menos que eso. Pide, yo quiero un de repente para mi hijo, para mi hija, para mi marido, pero no solamente para que sea cualquier cosa, sino para que sea alguien, un pastor, un misionero, un evangelista, lo que sea, un adorador, alguien que pueda transformar las vidas de los demás. Pero, también te quiero decir algo, también tiene que haber un de repente para nosotras. También tenemos que estar dispuestas a cambiar cuando Dios nos llama. ¿Sabes? Porque Dios está llamando. Dios llama. Y alguna la está llamando. Y cuando Jesús llama a Saulo, Saulo se rindió completamente. Pues así mismo tenemos que estar nosotras listas, preparadas para rendirnos al llamado de Dios y para cambiar la dirección, porque si queremos ir por aquí, no, yo soy cristiana, yo voy al grupo, pero a lo mejor Dios te está llamando a otra cosa. A lo mejor Dios te está llamando a ser una, no sé, no, siempre decimos una líder de grupo, pero a lo mejor Dios te está llamando a ser algo grande. Y Dios te está llamando y está tocando tu corazón. Y te está tocando tu corazón y te dice, cambia de dirección. Número 3. Un de repente para Pedro. Podemos verlo en Hechos 12, del 5 al 11. Y dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor. Y de repente se presentó un ángel del Señor y tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué tremendo! Pedro encarcelado, condenado a muerte, pero en medio de la noche, mientras Pedro duerme, encadenado, de repente, un ángel del Señor se le aparece y ¿qué hace? Lo sacó de prisión.
Es increíble. Las puertas de hierro que tenía la cárcel se abren solas. Y Pedro es liberado de la cárcel. También te quiero decir que cuando te parece que no hay salida, Dios, en su tiempo perfecto, interviene. Estás en un callejón sin salida, en algo que dices, yo necesito que aquí venga un ángel y me agarre y me saque de aquí. Pues también eso puede suceder, porque tenemos un Dios grande, poderoso y soberano. No importa cuál sea tu situación, porque Dios puede obrar un milagro increíble, un milagro tremendo en uno de sus de repente y cambiar lo que parece que no es posible cambiar. Y te puede enviar un ángel. Estaba estos días, hace 2 semanas, hablando con una chica de mi grupo, de Villalba y me dice, me cuenta que salió del trabajo y de noche, era de noche, iba por una zona descampada y ve que dos hombres, pero estaba todo oscuro, se acercan a ella y le dicen, te vamos a matar. Ella se quedó paralizada y entró en pánico y no sabía si tirar para adelante, solo sabía que aquellos hombres le estaban gritando, te vamos a matar, te vamos a matar. Dice, mi casa está justo cruzando la carretera. Y yo veo que hay una carretera y yo tengo que cruzar, pero hay coches y no me da tiempo porque yo tengo que echarme a correr. Y aquellos hombres grandes vienen y me van a matar. Yo me veía que ya me estaban por coger. Y de repente, dice que aparecen 2 hombres, la cogen por los brazos, le ayudan a cruzar la carretera entre los coches y la llevan a su casa. Dice, yo llegué a mi casa y cuando me di la vuelta, yo quería agradecerles que pasaran a tomar algo. Y cuando me di la vuelta, no había nadie. Dice, yo me encontré con 2 ángeles. Hay ángeles guardándolos. Yo me encontré con un ángel hace poco. Os cuento, no sé si os lo conté. ¿Os lo conté? No, es que no sé dónde cuento las cosas. Yo me encontré con un ángel hace poquito. Se casaba una chica de nuestro grupo y nos invitó a la boda y era un sitio en medio del monte. Para ir, pues era muy fácil porque era de día, me dieron indicaciones cómo llegar y yo iba con otras 2 chicas del grupo. Entonces yo llevaba el coche y estas 2 chicas. Y fuimos a la boda y estuvimos allí, disfrutamos y demás. Cuando acabó todo, pues nos vinimos y yo dije, bueno, malo será, pongo regresar a casa en el GPS y me lleva a casa, yo no necesito nada más. Pero el GPS se empezó a volver loco, no había señal y me llevó a un monte pelado y solo había, pues, era un monte y solamente había caminos, que llegaba al camino y no había nada más. Decía, recalculando ruta y así y una y otra. Yo le digo, bueno, mirad en vuestro teléfono porque este GPS no está funcionando, mirad en vuestro teléfono. Y ellas 2 hicieron lo mismo con el teléfono y tampoco, no había manera. Daba vueltas, me metía por sitios donde no podía ni girar, horrible. Yo por dentro estaba hecha polvo, fatal, diciendo, ¿pero esto qué es? Mirando que casi no tenía gasolina. Pero por fuera yo decía, les hacía que no se preocuparan, ¿no? Que no se preocuparan. Bueno, es que este GPS... Pero dentro estaba fatal, pensando, Señor, sácanos de aquí. Era de noche. No había casas, no había nada, monte pelado. Y de repente se acerca un hombre, un señor, como de unos 70 años. Y yo veo al señor que se acerca y llevaba un chaleco que ponía Monbus. Y eso me dio un poquito así de tranquilidad. Se acerca a la ventanilla, yo la bajé y me dice,
¿qué les pasa? Y yo dije, estamos perdidas. Y me dice, ustedes no están perdidas. Pueden estar desorientadas, pero no están perdidas. Síganme. Ese hombre se puso delante del coche y allí empezó a caminar, a caminar, a caminar, y yo iba despacito detrás de él, y despacito, hasta que nos sacó a la autovía. Y nos quedamos tan perplejas que iba, bueno, muchos conocéis a Dione, iba en mi coche, Adriana y Dione, y decía, un ángel, este fue un ángel. Porque, ¿cómo iba a suceder que en medio de la noche un hombre, donde no había casas, donde no había nada, estuviera allí? Hay ángeles alrededor de nosotros. Y esto es una cosa, pues eso, a nosotros pues no pasaba nada, dormíamos allí esa noche y por la mañana ya conduciríamos. Pero el Señor está en todas las cosas, en todos los detalles. Y hay ángeles alrededor de nosotros que Dios envía para guardarnos, para cuidarnos. Porque Dios es un Dios que puede librar a su pueblo de cualquiera que sea su dificultad. Incluso de lo más difícil, como era liberar a Pedro de la cárcel. Nada es demasiado difícil para Dios. Nada. Nada. Aun cuando estés en la circunstancia más desesperada de tu vida, nada es demasiado difícil para Dios. Así que yo quiero decirte que si tú estás atravesando un tiempo difícil en tu vida, ya sea de una cárcel personal, ya sea de una dificultad, de una opresión, de una enfermedad, de una situación espiritual, física, lo que sea, recuerda que Dios tiene todo el poder para liberar, todo el poder para liberar. Y como Pedro, a veces podemos estar en cadenas, podemos estar y no somos ni conscientes de que hay un Dios trabajando por nosotros. ¿Sabes que hay un Dios trabajando por ti? ¿Sabes que hay un Dios trabajando por ti en medio de tu circunstancia difícil, en medio de tu dolor, en medio de tu opresión, en medio de tu lucha? Hay un Dios trabajando por ti y tienes que confiar de que Él puede abrir las puertas por más cerradas que estén, por más que estén cerradas con 7 candados. Dios puede abrir las puertas. ¿Cuál es tu misión? Confiar. Confiar y orar, como lo hizo la iglesia por Pedro, ¿verdad? Que la iglesia por Pedro estaba orando. Mientras que esperamos que Dios actúe de manera milagrosa, estemos clamando y orando e intercediendo. Y número 4 y último, un de repente para Moisés. Y lo podemos leer en Éxodo 3, del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés estaba llevando una vida súper tranquila. Después de lo que pasó en Egipto y tal, él estaba zen total. Apacentando ovejitas, él estaba allí tan tranquilo, paz, relax, viviendo una vida tranquila. Él ya no tenía un ministerio, él solo cuidaba ovejas, las ovejas de su suegro. La etapa en Egipto había quedado ya muy lejos, ¿verdad? Cuando de repente, Dios se le aparece, lo llama en medio de una zarza ardiendo. Y lo que parecía ser un día común y corriente en la vida de Moisés, un día como otro, bueno, ahora ya la voy a recoger, ya me voy para casa, de repente se convierte en un punto de inflexión en su vida, pero un punto de inflexión en
la vida del pueblo de Israel. Un punto de inflexión. Entonces, recordáis que en ese momento Dios lo llama ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Y este de repente que tuvo Moisés, ¿sabéis qué nos enseña? Que Dios nos llama cuando menos lo esperamos. Cuando estás tú tan tranquila, Dios te llama. Hay un de repente para ti. Y fijaros, él estaba lleno de dudas, de temores. La tarea era tremenda, ¿no? O sea, imagínate, la tarea impresionante, lo comisiona algo súper fuerte. Pero Dios le dice que lo va a equipar para cumplirla. Entonces Dios no solamente va a irrumpir en tu vida, porque yo te digo que va a irrumpir en tu vida, pero Él va a llamarte para cumplir propósitos más grandes de lo que puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que Dios te llame y que irrumpa en tu vida para cumplir propósitos más grandes de los que imaginas? ¿Y qué principio bíblico extraemos de aquí? Que Dios llama a personas comunes y corrientes como tú y como yo para cumplir propósitos extraordinarios. Para cumplir propósitos que van más allá de lo que pensamos, soñamos y aún más allá de las capacidades que tenemos. Moisés en ese momento no era un líder, era un pastor de ovejas. Pero Dios lo llama en medio de su rutina, de su vida cotidiana, para liderar a un pueblo. Para liderar un pueblo. Y Dios usa esto que fue inesperado para revelar su plan y su propósito. Y Dios va a usar también, va a llegar en momentos inesperados para hablarte a ti de grandes propósitos que tiene contigo. ¿Sabes? A veces estamos tan inmersas en nuestras rutinas, en nuestros quehaceres, en el cuidado de nuestras ovejitas o de nuestras cosas, de nuestra rutina, que no nos damos cuenta que Dios puede estar llamándonos a algo más grande. Dios puede estar llamándonos a algo más grande. Así que tenemos que estar atentas a esos de repente de Dios, a esas situaciones que dices tú, uy, aquí algo está pasando. Momentos comunes que se van a convertir en encuentros divinos. Momentos comunes que se convierten en algo extraordinario. Y cuando Dios nos llama, puede que no nos sintamos preparadas. Puede no, sucede que no nos sentimos preparadas. Pero al igual que hizo con Moisés, Dios no nos va a pedir que demos un paso al frente en un ministerio, en una familia, en un trabajo, sin más. Sino que tenemos que estar confiados que Él nos va a guiar, que Él nos va a capacitar para cumplir su voluntad. Y yo hoy quise traer este mensaje para tu vida, porque quiero desafiarte, quiero traer un desafío de fe para tu vida, para que creas que Dios es el Dios de las sorpresas. El Dios de las sorpresas. Y cuando menos te lo esperas, Dios llega con un de repente. Y si estás enfrentando situaciones que parecen insuperables, que dices tú, esto ya no lo supero. Esto ya, recuerda, Dios obra en lo inesperado. Y de repente llegará algo para tu vida. Así que solamente te quiero decir que te prepares. Prepárate. Prepárate para esas intervenciones repentinas que va a tener Dios en tu vida. Llénate de fe, no te llenes de temor. Llénate de fe creyendo que si Dios te llama para algo, Él te va a capacitar y Él te va a dar los recursos. Y te hago una pregunta. ¿Estás dispuesta para cuando Dios te llame de repente? ¿Estás dispuesta? ¿Seguro? ¿Estás lista? ¿Estás lista para experimentar ese poder transformador de Dios en tu vida? Y no en tu vida, sino en tu entorno, en tus circunstancias, en los que te rodean.
tenemos que estar preparadas. Tenemos que estar preparadas y vigilantes. ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? Sí, que Jesús hizo mención de ella, ¿no? En Mateo 25, que dice que había vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Llega repentinamente el esposo y las pilla algunas que descolocadas, a las necias, ¿no? A las que no estaban listas, a las que estaban. Entonces, que Dios no te coja en su de repente desprevenida. Que Dios no te coja, pero me llamas a mí, ¿no? Mirando, ¿no? Por veces llamas a alguien, ¿es a mí o estás llamando a la que está atrás? No, Dios te va a llamar a ti. Dios va a llegar con un de repente para tu vida y tienes que estar preparada. Quizá hoy estás esperando un milagro, estás esperando un cambio en tu vida, estás esperando un ministerio. O a lo mejor dices tú, no, Dios, no, venga, yo con lo cómoda que estoy, yo estoy como Moisés, aquí, tranquilita, trabajando mis 8 horitas, feliz. Pero Dios es experto en irrumpir en nuestra vida de forma inesperada. Es experto. Y puede que alguna aquí está a las puertas de experimentar un cambio radical en su vida. Una sacudida, ¿sabes? Ahí cuando electricidad y una sacudida. Están bien esas sacudidas. Necesitamos las sacudidas divinas. Divinas. La pregunta no es si Dios va a intervenir o no en tu vida, porque va a intervenir. La pregunta es, ¿estarás lista cuando Dios lo haga? ¿Vas a estar lista cuando Dios haga esa irrupción en tu vida de repente? ¿Vas a estar lista o te va a pillar ahí como con el paso cambiado? Como los discípulos en el aposento alto que estaban esperando, o como Saulo en el camino de Damasco, o como Pedro en la cárcel, o como Moisés allí en el desierto. Dios puede interrumpir tu vida, irrumpir con un de repente en tu vida. Y solo quiero decirte que te prepares para lo inesperado. Prepárate para que Dios transforme no solamente corazones, sino también destinos. Prepárate y confía que Dios viene con un tiempo diferente y con cambios para tu vida. Amén. Amén. Ponte de pie. Y vamos a orar y tú piensa en tú de repente. Piensa en tú de repente. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que estás esperando? Y dices tú, no llega y me canso. ¿Qué es eso que estás esperando? No desistas, no abandones, no sucumbas. Mantente confiada en que Dios viene. Mantente orando y ya viendo lo que viene, viéndolo. Cree que en medio de situaciones sin salida, en medio de callejones sin salida, en medio de cárceles en tu vida, hay liberación de todo eso que estás viviendo. Y prepárate, si es que Dios en medio de tu rutina, en medio de tu día tranquilo, Dios se manifiesta y te habla para un propósito mayor de lo que tú has soñado. Yo sé que esta palabra es una palabra de Dios para muchas. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer con la fe de aquellos que esperan y que no desisten y que dicen, no voy porque si abandono, y al día siguiente es el cumplimiento de la promesa. Cree que Dios va a hacerlo, créelo. Señor, yo oro por cada una de mis hermanas, por esos de repentes que ellos desean en su vida, de repentes que hijos se conviertan,
que maridos te conozcan, que cambien situaciones económicas. Señor, que haya situaciones familiares. Señor, que haya situaciones que humanamente son imposibles, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Oh, Señor, yo oro para que obres en cada vida, llamando, sorprendiendo, comisionando. Manifiéstate en aquellas que tienen sus vidas dispuestas para servirte. Señor, tú hablaste sobre muchas mujeres aquí, sobre llamamientos, sobre ministerios, sobre encomiendas que tú tienes. Señor Jesús, que podamos escucharte y verte cuando tú llegues en esos momentos inesperados a hablar con nosotras. Oh Dios, yo te ruego, Padre, que el quinto de repente, Señor, del que no hablamos hoy, sea la historia de cada una. La historia de cada una. Y queremos escuchar sus historias. Señor, queremos escuchar las historias de los imposibles que hoy son, pero que mañana serán cumplimiento de tu promesa. Señor, queremos escuchar, Padre, a nuestras hermanas y hermanos dando testimonio de cómo tú llegaste un día de repente y lo cambiaste todo. Señor, queremos que este púlpito se llene de testimonios de las obras maravillosas que tú haces en medio de nosotras. Estamos expectantes, Señor, y viendo y saludando ya lo que no ha sucedido, pero esperamos que suceda, porque tú eres el Dios todopoderoso y eterno, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga.